minutos tenemos ya el contacto telefónico a esta hora previsto para nuestra entrevista de la jornada. Nos referimos al licenciado Patricio Barriga, él es candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Alianza País. Patricio, ¿nos escucha? Buena tarde. Hola, Cristian. Buenas tardes a toda la audiencia, 102.1 FM. Muchísimas gracias por el espacio. No, a usted siempre por la deferencia para con los medios de comunicación, siempre abierto a poder conversar en materia de coyuntura política nacional. Pero en este caso iniciamos justamente por su nombre, por la consideración de Alianza País para con Patricio Barriga, que sea el candidato a la vicepresidencia de la República. Entre otras cuestiones, ¿desde cuándo se conversó el tema? Fue algo que lo tomó por sorpresa finalmente. Todos conocemos su hoja de vida fundamentalmente volcada en medios de comunicación, pero es importante resaltar que desde esta arista, desde los medios, también se puede tener una visión total y global de lo que ocurre en un país. Le escuchamos. Así es, Cristian, y muchísimas gracias por, apoyar esa idea, porque normalmente uno cree que cuando sale de la universidad y es periodista, solamente tiene que ser periodista, y cierto, es verdad, quizás allí la vocación que han tenido muchísimos de los colegas ha sido continuar en el periodismo y continuar con el aporte y el desarrollo de una sociedad a través de este oficio. Yo decidí por el servicio público y lo hice desde el 2009, cuando me integré a la Subsecretaría de Comunicación y luego al Consejo de Regulación y nuevamente a la Secretaría de Comunicación como su titular, y ha sido una experiencia que me ha permitido tener una visión de las dos orillas, de lo público y de lo privado, y ha sido, interesante un poco conjugar aquellas dos visiones en función de hacer el mejor trabajo posible, el mejor servicio posible a la comunidad, no solamente a quienes están detrás de los micrófonos, en el caso, por ejemplo, del Consejo de Regulación, sino a todo un sistema de comunicación que finalmente se integraba en una nueva ley orgánica. Y eso fue quizás uno de los aspectos fundamentales por los cuales nosotros empezamos a desarrollar el derecho de la comunicación, del derecho y acceso a los medios de información. En este contexto, Patricio, ¿dónde se centra o dónde usted ve cuál es la perspectiva que le da para con el movimiento Alianza País de cara a estas elecciones? Hay quienes solo consideran por el momento dos tendencias en cuanto a que estarían liderando la intención de voto, previo que igual estamos hablando de que ya son prácticamente las primeras escaramuzas de lo que será este panorama electoral. Pero por un lado citan a Creo, la tendencia a la cual se ha sumado el Partido Social Cristiano, y por otro lado citan a la Revolución Ciudadana, Compromiso Social, Centro Democrático. ¿Alianza País está como para volver a ser importante en cuanto a una elección? A ver, aquí hay cosas muy interesantes para, discernir. La primera que yo debo decir es que no busqué ser candidato. Pero finalmente acepté la postulación de uno de los miembros de la Dirección Nacional, que fue el director provincial de Pichincha, que dio mi nombre para integrar o para, formar el binomio presidencial, yo como presidente, pero no acepté porque me parece que hay, y este es el tiempo justamente de las mujeres migrantes, de las mujeres que en algún momento estuvieron excluidas, mujeres que en algún momento fueron, yo no sé si utilizar esta palabra porque es muy fuerte, descartadas de las posiciones más importantes y de gobierno. Yo creo que eso es extremadamente importante porque va en la línea de los principios que tiene Alianza País, que justamente es la defensa a ultranza de los derechos humanos. Y esto es parte de los derechos humanos, el reconocimiento a la mujer, el reconocimiento del trabajo, en este caso, de una persona que estaba en condiciones de vulnerabilidad como migrante y que ha sido a lo largo de su trayectoria personal y profesional absolutamente coherente con sus ideas y con sus principios. Eso por un lado. Por otro, en lo que se refiere a esta, a este falso dilema de que finalmente se ha polarizado ya las elecciones entre el candidato de la derecha y el candidato de la izquierda, que representa la izquierda y el progresismo, me parece que no es tan cierto. Y me parece que detrás de todo eso hay una postura interesada de radicalizar las decisiones de un electorado que está en este momento recién conociendo las propuestas. Y esto es importante que yo recalque. Aquí la gente, todos deberíamos votar
si bien es cierto, allí intervienen nuestros afectos o nuestros desafectos, pero también debe importar el plan de trabajo, cuál es la agenda programática que se plantea justamente para salir en este momento y en este escenario específicamente de crisis económica y de crisis sanitaria. Me parece que eso es importante. Y yo creo que hay que dejar atrás también esas falacias, porque no son otra cosa que engaños, estimado Cristian. El hecho de decir, hay solamente 2 contendientes, el resto son los chimbadores. Perdóneme, pero me parece que eso es un insulto a la gente que evidentemente está escuchando y está procurando informarse sobre las propuestas que pueden llegar a tener los candidatos. Y además es un insulto para el derecho que tenemos todos los seres humanos, los derechos políticos, a elegir y ser elegidos. Es decir, ¿qué son estos chimbadores? ¿Quiere decir entonces que hay, digamos, candidatos de primera y candidatos de última? Por favor, a mí me parece que establecer ese nivel, digamos, de comprensión de la política es reducirla a la mínima expresión y, por supuesto, inducir a que la gente todavía permanezca en esa desafección política, en ese poco interés que ha mostrado hacia la política y que ese poco interés podría ocasionar que se tomen malas decisiones. Patricio, compartimos el punto, totalmente de acuerdo. Incluso estamos prácticamente todavía a que se confirmen cuáles serían los candidatos finalmente. Pero por otra parte tomo parte de su respuesta. ¿Cuáles son las propuestas con las cuales Patricio Barriga, el binomio que encabeza Jimena Peña, estarán procurando captar la atención y el interés del electorado? Bueno, nosotros hemos sido bastante categóricos al señalar que lo que buscamos es recuperar un proyecto político, ¿verdad?, que, digamos, en algún momento de la historia de este país tuvo, digamos, muchísima aceptación y en el que se embarcaron muchísimas personas, no solamente los militantes, no solamente los adherentes, sino todo el pueblo. Recuperar esa esencia, porque nosotros somos un movimiento de ciudadanos que nace de la sencillez del pueblo, de las entrañas del pueblo. Somos gente sencilla, pero profundamente indignada por la injusticia social, por la desigualdad, por digamos, estas prácticas que nos han sometido a unos cuantos en perjuicio de muchos. Somos fruto, por supuesto, de esas semillas que en algún momento sembramos, esa semilla del cambio y de la esperanza, que las colocaron allí indios, negros, cholos, mestizos, que no se han amilanado ante el poder corrompido por políticos y sus financistas, porque somos gente del pueblo que reclama justicia, dignidad y bienestar. Eso es lo que queremos nosotros recuperar, Cristian. Recuperar los valores, porque al final del día yo creo que en este momento somos mucho más maduros democráticamente hablando, en el sentido de que estamos, por supuesto, reconociendo los logros, pero también los errores, porque ahora nos hemos constituido una plataforma que aglutina las visiones y las acciones de izquierdas modernas y progresistas, y que además seguimos siendo una fuerza política con presencia nacional, Cristian. Eso no lo podemos soslayar. Allí hay militantes que se han quedado y nosotros nos hemos quedado con esa militancia, porque muy fácil hubiese sido finalmente abandonar las filas de Alianza País con toda esa campaña tan negativa, con toda esa campaña de desprestigio que ha sido legitimada a través de los medios de comunicación, en donde se ha dicho que esa organización es una organización de corruptos, cuando allí se está generalizando y diciendo que todos quienes votaron por Alianza País y todos quienes militaron por Alianza País son corruptos. Por favor, a mí me parece que hay allí un ejercicio de injusticia por un lado, y otro, en esa generalización, me parece que hay un ejercicio de perversidad contra una militancia que todavía sigue firme con sus convicciones. Patricio, es bueno que usted cite de que definitivamente en todo sitio, en toda agrupación, en todo lugar hay buenos y malos elementos, y qué bueno que demarque también el hecho de que se está procurando retomar una propuesta desde sus orígenes, hablando sobre cómo nació el movimiento Alianza País. Pero en este contexto, ¿cómo cree que ha afectado o que puede seguir afectando? Porque usted ha confesado en este espacio, así como también otros,
miembros de Alianza País han confesado de que sí existen malos elementos, algunos de ellos en la Asamblea. ¿Cómo cree que le puede seguir afectando a la campaña del binomio Jimena Peña-Patricio Barriga lo que se ha develado a través de la emisión fraudulenta de carnet con discapacidad, a través del reparto de los hospitales, casos muy sonados donde se involucran figuras, insisto, del movimiento que usted todavía permanece? A ver, no sé si la palabra sea confesar. Yo creo que hemos tenido oportunidad, Cristian, de conversar en otros espacios, en otros momentos, y se puede dar fe. Yo no lo voy a hacer, sino yo creo que usted, en función justamente de la honradez y sinceridad, va a darse cuenta que mi discurso sigue exactamente siendo el mismo. Así es. Es decir, no hay aquí, digamos, una confesión que yo he estado ocultando algo, he estado ocultando que se ha cometido delitos o que se ha cometido errores y que yo no los he querido decir. Por supuesto que en este tiempo yo creo que nosotros hemos asistido a una suerte de traición de un proyecto político. Pero esa traición de un proyecto político no significa que uno haya traicionado a las personas, no significa que uno, como digamos ligeramente, se descalifica en este país, porque esto es un punto aparte, querido Cristian. Muchos medios de comunicación se han convertido en cuarteles de odio. Sí. Y muchos periodistas u opinadores y ciertos políticos se han convertido en sus mejores soldados. Yo creo que esto no resuelve en absoluto nada los problemas reales que tiene la gente. Es decir, estas disputas políticas, estas disputas entre actores políticos no resuelven la pobreza, no resuelven el desempleo, no resuelven el hambre, no resuelven la crisis sanitaria y los muertos, que si no hubiese sido por, digamos, un ahorro o una inversión que finalmente terminó en ahorro en infraestructura sanitaria, otro sería el cantar. A eso me refiero cuando uno tiene que ser absolutamente honesto y honrado consigo mismo. Tiene que ser leal primero consigo mismo. Es decir, en este caso específico, Cristian, yo creo que hay que reconocer efectivamente algunas cosas que se hicieron muy bien, hay que reconocer las que se hicieron mal, hay que profundizar en esta práctica que es muy saludable, el de la autocrítica, porque eso nos va a permitir construir un proyecto mucho más sólido, un proyecto político de mucho mayor alcance, mucho más sólido, y que nos va a dar justamente lo que estamos nosotros buscando, esa estabilidad, y que estamos buscando esa certidumbre para seguir caminando con pies de plomo en el desarrollo de este país, en el desarrollo económico y en el desarrollo social de este país.